La casa de campo tenía ese aroma a madera antigua y recuerdos guardados, un lugar donde el polvo no molestaba, sino que parecía formar parte de la historia familiar. Estaba algo alejada del pueblo, rodeada por campos que en otoño se teñían de cobre y miel. Era la casa de los abuelos, ahora nuestra solo por un fin de semana, y para Mateo y Julián significaba algo más, una tregua en sus vidas agitadas, una excusa para reencontrarse lejos de todo. Mateo, el mayor, siempre había sido el responsable. Tenía esa voz grave y una serenidad que imponía respeto sin esfuerzo. Sus manos eran grandes, de dedos largos y callosos, curtidos por los años trabajando en carpintería. Julián, más joven por 3 años, era el inquieto, el que hablaba rápido y reía más, con esa sonrisa ladeada que siempre escondía algo. Había pasado el último año viviendo fuera, lejos del pueblo, y también lejos de Mateo, lo cual había enfriado un poco su relación sin que ninguno lo admitiera. La excusa para volver fue la decoración de la casa. Los abuelos vendrían a visitarla una última vez, antes de venderla, y había que prepararla, adornarla para que se sintiera como en los viejos tiempos. Mateo se había ofrecido como voluntario, y cuando Julián supo que él también estaría, no pudo negarse. Algo en él lo empujaba a volver. Los dos llegaron un viernes, con cajas llenas de luces, ramas secas, velas y mantas de lana. Afuera, el viento soplaba con el aroma húmedo de la tierra recién removida, y dentro, la chimenea encendida comenzaba a calentar los rincones como si despertara los suspiros de una casa dormida. «Voy a subir al desván», dijo Julián mientras abría la escalera de madera. «Seguro que ahí están las viejas cajas con los adornos». Mateo alzó la vista desde el sofá, donde ordenaba unas guirnaldas de tela. «¿Seguro que sabes cómo bajar eso sin matarte?» «Me infravaloras», respondió Julián con una media sonrisa, trepando los peldaños con una confianza que desafiaba el equilibrio. Mateo lo observó en silencio. Hacía mucho que no lo veía así, desordenado, con el pelo revuelto y la camisa medio abierta. Era extraño cómo algo tan simple como ese gesto, una mano subiendo la escalera, un suspiro contenido al alcanzar el último peldaño, podía dejarlo momentáneamente sin palabras. Mientras Julián rebuscaba entre las cajas polvorientas, Mateo se puso de pie, acercándose hasta quedar justo debajo. «¿Te ayudo a bajar eso?», preguntó, su voz rompiendo la quietud de la casa. «No, espera, hay una caja aquí que...» «¡Ah!». Un golpe sordo, una maldición entre dientes y luego risas. «Vale, ahora sí necesito ayuda». Mateo subió 2 peldaños sin pensar, alargando el brazo para sostener la caja, mientras Julián descendía con cuidado, cada paso retumbando en la vieja madera. En un momento, sus cuerpos quedaron demasiado cerca en la estrecha escalera. Las manos de ambos tocaron la misma esquina de la caja, y sus miradas se cruzaron, un segundo más largo de lo necesario. «Cuidado», murmuró Mateo, sin retirar la mano. «Estoy bien», respondió Julián en voz baja, sin moverse tampoco. El aire entre ellos se volvió espeso, cargado de un calor inesperado. Un silencio que no era incómodo, sino lleno de algo contenido. Julián bajó otro peldaño, quedando apenas unos centímetros más abajo que Mateo, sus rostros casi alineados. Su aliento tenía un aroma dulzón, como al vino caliente que habían compartido antes, y su mirada no se apartaba de los ojos oscuros de su hermano. Mateo bajó la caja al suelo sin decir nada. El roce de los dedos al soltarla dejó una corriente sutil en su piel, como una chispa sin destino. «¿Hace cuánto que no venías aquí?», preguntó Julián, sin moverse, la voz más baja, más lenta. «Desde el verano pasado», respondió Mateo, su respiración ya no tan estable. «Cuando vinimos con mamá, tú no estabas». «Ya», susurró Julián. Bajó el último peldaño, pero no se apartó. El espacio entre ambos era apenas una franja de aire tenso.
La luz de la lámpara del techo caía de lado, iluminando solo media cara de Mateo, resaltando la sombra firme de su mandíbula. Julián deslizó los dedos por el marco de la escalera como si buscara una excusa para no marcharse aún. ¿Te molestó que no viniera?, preguntó con una sonrisa casi provocadora. No lo sé, dijo Mateo, cruzando los brazos, pero sin esconder la leve tensión en sus hombros. Supongo que sí, pero ya da igual. No da igual, dijo Julián, con una intensidad inesperada. Por eso volví. Mateo no respondió, solo bajó la mirada un instante, y ese breve gesto dejó al descubierto algo vulnerable en su rostro. Cuando volvió a alzarla, encontró los ojos de Julián fijos en él, sin rastro de burla, solo una calma tensa que palpitaba como el crujido de las vigas viejas. «Vamos a empezar por el salón», dijo Mateo al fin, alejándose unos pasos. «Hay que colgar esas luces en la viga central». Julián lo siguió, pero el aire seguía cargado. Al colocar las luces, sus brazos se cruzaban sobre sus cabezas, hombro con hombro, los dedos rozándose al desenrollar los cables. Cada toque parecía una palabra no dicha, cada mirada sostenida, una pausa con peso. «Sujeta aquí», dijo Mateo, estirando el brazo. «Que no se caiga». Julián alzó el rostro y su mano tocó la muñeca de Mateo al sostener el cable. No lo soltó al instante. Lo mantuvo apenas unos segundos. Pero la presión era real. El pulso de ambos latía en el mismo punto. «¿Te has dado cuenta?», empezó Julián con voz grave, «de cómo ha cambiado todo desde que llegamos». Mateo tragó saliva. Asintió muy despacio. «Sí». Y entonces ese «sí» quedó flotando como algo más que una respuesta, como una confesión. El resto de la noche avanzó entre luces tenues y velas encendidas, entre frases triviales y silencios demasiado largos. La decoración avanzaba, sí, pero entre ambos se tejía algo más delicado que guirnaldas o espumillón, una intimidad que ninguno había buscado, pero que ahora los envolvía como la tibieza de la chimenea. En la cocina, mientras preparaban café, Julián se apoyó contra la encimera, con la taza entre las manos, observando a Mateo en silencio. «¿A veces sientes que nos perdimos un poco?», preguntó. «Que dejamos de mirarnos». Mateo lo miró largo rato antes de contestar. «No dejé de mirar». El café quedó olvidado entre ambos. La taza tembló ligeramente entre los dedos de Julián cuando Mateo dio un paso más cerca. No fue un gesto directo. Fue un acercamiento apenas perceptible. Pero la tensión creció. Una vibración sorda llenó el aire, como si la casa misma contuviera el aliento. «No deberíamos», susurró Julián sin moverse. «No», dijo Mateo, tan cerca que sus respiraciones se fundían en una sola. «Pero tampoco quiero mentirte». El silencio volvió, pero esta vez era una promesa, una que no se rompió esa noche. Aún. Solo se encendió, lentamente, como las velas que titilaban en las ventanas, derritiendo el hielo entre ellos con un calor que no tenía nombre, pero sí destino. La casa estaba decorada, pero no era la decoración lo que marcaba el recuerdo de esa noche. Era algo más, algo que apenas empezaba a despertar. La mañana siguiente amaneció envuelta en una bruma espesa, como si el mundo entero quisiera preservar el silencio que había envuelto la casa la noche anterior. Julián se despertó temprano, aunque no por costumbre. Tenía el cuerpo tenso, la piel sensible, como si aún pudiera sentir el calor de la cocina, las miradas sostenidas, la distancia tan mínima que había compartido con Mateo. Bajó las escaleras descalzo, en silencio, y lo encontró en el salón, agachado frente a una caja abierta de adornos antiguos. La luz suave de la mañana perfilaba su figura, y por un instante Julián se quedó allí parado, observándolo. Era curioso cómo, de pronto, cosas que antes parecían normales, ahora se volvían imposibles de ignorar. La forma en que se le marcaban los músculos en la camiseta gris, el leve fruncir de sus cejas al concentrarse,
el modo en que exhalaba por la nariz cuando algo no encajaba como debía. ¿No has dormido?, preguntó Julián finalmente, su voz aún áspera de sueño. Mateo alzó la cabeza y lo miró un instante, sin responder de inmediato. Luego, simplemente negó con la cabeza. Me levanté temprano. Hay que terminar antes de que lleguen mañana. Julián caminó hasta él, sentándose en el suelo con las piernas cruzadas. A su lado, el aire parecía más cálido. Había algo en la manera en que los cuerpos compartían el mismo espacio que hacía que todo lo demás se volviera difuso. Ayer dejamos esto a medias, dijo, abriendo otra caja. Las velas de los candelabros de los abuelos. Mateo asintió, pero no se movió enseguida. Lo miraba. No como lo haría un hermano al uso, no como un gesto casual. Había una seriedad en su mirada que desnudaba algo más profundo. Julián sintió cómo se le erizaba la piel, un estremecimiento lento que le recorría la espalda. ¿Estás bien?, preguntó Julián, sin mirarlo ahora, ocupado fingiendo que buscaba algo en la caja. Sí, solo estoy pensando. ¿En qué? En ti. La respuesta cayó como una piedra suave, pesada, imposible de ignorar. Julián sintió que se le detenía la respiración. Alzó la vista, encontrándose con la de Mateo. Ninguno apartó la mirada. Ayer, cuando me dijiste que no habías dejado de mirar, empezó Julián, con voz baja. ¿Qué querías decir? Mateo dejó escapar un suspiro. Se inclinó hacia atrás, apoyándose en las manos. La camiseta se le estiró sobre el pecho y Julián desvió la mirada por un segundo, sintiéndose vulnerable, expuesto. Que no dejé de pensar en ti, respondió finalmente, en lo que había cambiado entre nosotros, en lo que se rompió sin que lo quisiéramos. Julián asintió lentamente. ¿Y ahora?, susurró. ¿Qué hay ahora entre nosotros? El silencio se apoderó de la sala. Solo el leve crujir de la madera bajo ellos y el rumor lejano del viento, colándose por alguna rendija, respondían. Mateo se inclinó hacia él muy despacio, como quien no quiere asustar a un animal salvaje. No lo sé, murmuró, pero no puedo seguir fingiendo que no hay algo, que no siento esto, que no me tiembla todo cuando estás cerca. Los dedos de Julián se cerraron sobre el borde de una guirnalda, como si necesitara sujetarse a algo sólido. Su garganta se secó de golpe. «Mateo». Su voz se quebró, apenas un murmullo. «¿Te das cuenta de lo que estamos diciendo?» «Sí», respondió él, firme, pero no agresivo. «Y por eso lo digo despacio. Por eso no hago nada que tú no me permitas». El silencio volvió a vibrar entre ellos. Julián cerró los ojos un instante. Sentía el pulso en la boca del estómago, un latido insistente que no entendía del todo, pero tampoco quería negar. Cuando los abrió, su mirada era distinta, más abierta, más entregada. «Ayúdame a colgar esto», dijo, rompiendo la tensión con un suspiro. Se puso de pie, sujetando una guirnalda de ramas secas y luces pequeñas. Mateo lo siguió. Se acercó por detrás, tan cerca que Julián pudo sentir el calor de su cuerpo antes de que lo tocara. Alzó los brazos para sujetar uno de los extremos en la pared, y en ese gesto, su camiseta se levantó apenas. El roce sutil de los dedos de Mateo sobre su espalda desnuda fue como una chispa que se arrastró desde la piel hasta el pecho. ¿Así?, preguntó Julián, con voz temblorosa. «Perfecto», susurró Mateo detrás de él. La forma en que lo dijo no tenía nada de casual. La voz le rozó la nuca, como una caricia sin dedos. Julián cerró los ojos un instante. Se sintió temblar, aunque el aire no estaba frío. «Te tiembla la espalda», dijo Mateo, apenas un murmullo. «No es por el frío», confesó Julián. Mateo no se movió. Solo extendió una mano y la colocó suavemente en la cintura de su hermano. El gesto no fue brusco, no fue posesivo, fue íntimo, tierno.
Su pulgar dibujó un semicírculo sobre la tela fina de la camiseta de Julián, y éste se arqueó levemente hacia atrás, sin pensarlo. «Me estás haciendo esto difícil», dijo Julián, apenas audible. «No estoy haciendo nada», respondió Mateo, con esa voz baja que ahora sonaba casi peligrosa. «Solo estoy aquí». «Eso es lo difícil», replicó Julián, girando apenas el rostro, sus ojos buscando los de él por encima del hombro. La mirada que se encontraron no era nueva, pero esta vez ninguno la desvió. Mateo retiró la mano lentamente. El calor de su palma quedó marcado sobre la piel como una quemadura dulce. Ambos respiraban más rápido ahora. Ninguno lo dijo, pero era evidente. Las palabras flotaban sin pronunciarse. «¿Vamos a fingir que no está pasando nada?», preguntó Julián. «Podríamos», respondió Mateo, con una media sonrisa triste. «Pero no sería verdad». «Entonces, ¿qué hacemos?». Mateo bajó la vista un instante, como si buscara la respuesta en el suelo. «Hacemos lo que tú quieras, lo que tú permitas, pero si me sigues mirando así, Julián», alzó la cabeza, «no te garantizo que pueda seguir fingiendo». El corazón de Julián golpeó contra su pecho como un tambor inquieto. Había tanto en juego, tantas cosas que no se podían nombrar. Pero el deseo no siempre espera a las palabras, no siempre necesita permiso. Se alejaron ese día sin tocarse más, pero algo había cambiado. En cada mirada, cada roce accidental, cada conversación banal, había una carga distinta, un fuego contenido, una tensión que, lejos de disiparse, solo crecía con el paso de las horas. Esa noche, mientras colocaban las últimas velas en el comedor, Julián pasó detrás de Mateo, tan cerca que sus dedos rozaron sin querer la espalda de su hermano. El contacto fue mínimo, pero Mateo se irguió, como si una descarga le recorriera la columna. Julián no dijo nada, solo sonrió. No burlón, no provocador. Una sonrisa leve, honesta, que decía sin palabras: «Sí, yo también lo siento». Y en ese gesto callado, en esa chispa fugaz entre los dedos, quedó sellado un pacto tácito, uno que ninguno de los dos se atrevía aún a romper, pero que pronto, inevitablemente, lo harían. La tercera noche cayó con una lentitud densa, como si el tiempo mismo se resistiera a seguir avanzando. El cielo estaba cubierto de nubes opacas que parecían colgar sobre la casa con un peso sordo, y dentro la chimenea crepitaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes revestidas de madera. El ambiente era cálido, íntimo, casi demasiado íntimo. Julián lo sintió apenas cruzó la puerta del salón, con el cuerpo aún húmedo por la ducha y una manta sobre los hombros. Mateo estaba en el suelo, de espaldas al fuego, con un cuaderno abierto entre las manos y un lápiz apoyado en los labios. Siempre tenía esa forma de estar, callado, como si habitara otro tiempo. Julián lo observó un momento desde la entrada, el corazón latiéndole más rápido de lo necesario. La idea de estar a solas con él otra vez, después del roce de la tarde anterior, después de esa mirada sostenida que aún le ardía en el pecho, lo tenía en un estado de nerviosa anticipación. «¿Qué haces?», preguntó, cruzando la sala con pasos suaves. «Esbozaba algo», respondió Mateo sin levantar la vista. «Un diseño para una lámpara, pero no me convence». Julián se agachó a su lado, dejando que la manta resbalara por sus hombros y se quedara sobre sus piernas. Sus rodillas rozaron las de su hermano, y ese simple contacto bastó para que el aire se electrificara. «A mí me parece bonito», murmuró, acercándose más, sin apartar los ojos del papel. Mateo alzó la mirada lentamente. El fuego se reflejaba en sus pupilas como una promesa. Su voz sonó más grave de lo habitual cuando habló. «¿De verdad lo crees? ¿O solo estás diciendo eso para estar cerca?». Julián sintió que el pecho se le contraía. El calor que subió desde su abdomen fue como un hilo incandescente
que se enroscaba a cada palabra. ¿Y si fuera lo segundo? Mateo no respondió. Solo dejó el lápiz a un lado, cerró el cuaderno y lo deslizó sobre la alfombra. Luego, giró apenas el rostro hacia él, sus rodillas ahora encajadas entre las de Julián. Las respiraciones se acompasaron, audibles en el silencio, solo interrumpido por el crepitar del fuego. «Esto se está volviendo complicado», susurró Mateo. «Ya lo era», contestó Julián, la voz suave, cargada de una sinceridad dolorosa. «Solo que ahora lo miramos de frente». Los ojos de Mateo recorrieron su rostro con una lentitud casi reverente, deteniéndose en la curva de su mandíbula, el brillo de su boca, el leve temblor en la comisura de sus labios. «Si me acerco», dijo con un tono más bajo aún, «¿vas a apartarte?» Julián negó con la cabeza, apenas. «No». «¿Seguro?» «Mateo», susurró su nombre como si fuera un secreto o una súplica. «Estoy harto de fingir que no quiero esto». Y entonces ocurrió. No fue brusco, ni precipitado. Mateo se inclinó hacia adelante despacio, y cuando sus labios rozaron los de Julián, fue como si una línea invisible, tensa durante años, por fin se rompiera. El primer contacto fue leve, apenas un roce, pero el impacto fue devastador. Julián sintió que todo su cuerpo se estremecía, como si cada célula reconociera lo que estaba pasando y respondiera con un hambre antigua, largamente contenida. El beso creció entre ellos como una llama que encuentra oxígeno. Las bocas se entreabrieron, buscando más allá de las palabras, de la lógica, de la sangre compartida. No era un beso torpe ni impulsivo, era profundo, lleno de una emoción cruda, de necesidad, de años no dichos. Mateo lo sostuvo por el rostro con ambas manos, como si fuera algo frágil. Sus dedos se deslizaron por la piel de sus mejillas, rozando con suavidad la línea de su mandíbula. Julián, en cambio, lo tomó por la camiseta, tirando de él hacia sí con una urgencia sorda que apenas entendía. Cuando se separaron, sus respiraciones eran irregulares. Sus frentes se quedaron pegadas una contra la otra, el calor de sus cuerpos disipando cualquier resto de duda. «Esto cambia todo», murmuró Julián, sus labios aún húmedos, su voz temblorosa. Mateo asintió, con los ojos cerrados, como si necesitara recuperar el equilibrio. «Ya lo ha cambiado», dijo, con firmeza. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue tenso, sí, cargado, vibrante, pero no incómodo. Era como si ambos estuvieran en la orilla de algo inmenso, observando el horizonte que se abría frente a ellos, sabiendo que tras ese beso no había retorno. Julián lo miró y sintió un nudo en la garganta. Todo lo que había callado, todo lo que había negado durante años, ahora se abría como una grieta dentro de él, una que no dolía, pero ardía. «No lo planeé», confesó. «Ni siquiera sé cuándo empezó. Solo sé que desde que llegué no puedo dejar de sentirlo». Mateo tragó saliva, cerrando los ojos un segundo más. «Yo tampoco. Me he mentido tanto tiempo que ya no sé qué parte de mí estaba fingiendo y cuál era la real». «¿Y ahora?» Mateo lo miró, directamente, con esa expresión grave y sincera que solo mostraba cuando todo lo demás sobraba. «Ahora solo sé que no quiero perder lo que acaba de pasar». Julián se inclinó hacia él de nuevo, sus labios apenas tocando los de Mateo, un roce lento, casi casto, pero cargado de una ternura que lo atravesó entero. «Yo tampoco». Pasaron el resto de la noche sin decir más, sentados uno al lado del otro, hombro con hombro, el fuego consumiéndose lentamente, la casa entera convertida en un santuario de secretos. A veces, Julián sentía la mano de Mateo rozar la suya, como al descuido, y cada contacto, cada roce, era una pequeña corriente eléctrica que los mantenía unidos. Y cuando subieron a sus habitaciones, ninguno miró atrás. Pero el silencio no se había roto del todo.
porque ahora que la puerta se había abierto, todo lo que había estado dormido en el fondo de sus almas comenzaba a despertar. La pasión era apenas la primera chispa. Lo que venía después aún no tenía nombre. A la mañana siguiente, la casa parecía la misma, pero no lo era. La madera seguía crujiendo bajo los pies, el olor del café flotaba en la cocina como cada día, y el viento seguía silbando entre las ramas secas del campo. Pero algo invisible, eléctrico, se había instalado entre ellos, como si la atmósfera estuviera cargada de un magnetismo que nadie más podía percibir. Todo estaba igual, y sin embargo, todo había cambiado. Mateo ya estaba despierto cuando Julián bajó. Estaba junto a la ventana, con una taza en la mano y la mirada perdida más allá del cristal, donde la niebla aún no se había retirado del todo. La luz gris de la mañana se colaba en la estancia como una caricia tibia. «Buenos días», dijo Julián con voz suave, cuidando el tono como si cualquier vibración pudiera romper el equilibrio. Mateo no respondió de inmediato. Se giró despacio y lo miró. La expresión de su rostro era serena, pero sus ojos hablaban con un lenguaje distinto, uno que Julián ya reconocía. «¿Dormiste?», preguntó, dejando la taza en la mesa. «No mucho», confesó Julián, acercándose. «Pensé que todo sería más fácil después de... eso». «¿Después de besarnos?». Julián asintió, con una sonrisa nerviosa. Mateo se le acercó un paso, el suficiente para que el aire volviera a cambiar. Estaban a medio metro de distancia, pero el calor era el mismo que la noche anterior, tan intenso que dolía en la piel. «No es más fácil», dijo Mateo en voz baja, «pero es más real». El silencio los envolvió por unos segundos. Ninguno sabía muy bien qué decir, ni cómo avanzar. Julián, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en territorio desconocido, sin mapa, sin brújula, solo con esa atracción feroz que ya no podía ignorar. «No quiero hacer las cosas mal», susurró. «No quiero que esto nos rompa». Mateo se acercó un poco más. Ya no había espacio entre ellos. Su respiración se mezcló con la de Julián. «Entonces hagámoslo bien», dijo. «No corramos, solo no te vayas otra vez». Julián bajó la mirada. El peso de esas palabras lo atravesó como una cuchilla de ternura. Había sido él quien se había ido. Él, quien al alejarse, había dejado atrás no solo una casa, sino un vínculo que ahora ardía en sus manos como un hilo vivo. «No me voy», prometió. El gesto fue mínimo. Mateo levantó la mano y le rozó la mejilla con los nudillos, apenas un roce, pero Julián se estremeció igual. La calidez del contacto lo dejó sin aliento, y cerró los ojos. No había nada más, solo eso, solo ellos dos en esa mañana lenta, respirando el mismo aire como si fuera sagrado. Más tarde, retomaron la decoración del comedor. Colgaban ramas secas adornadas con lazos de tela y bolitas de vidrio sobre el arco que daba a la sala, y el silencio se volvió cómplice. Ya no incómodo, ya no lleno de dudas, sino íntimo. Una especie de pacto sin palabras. Julián, subido a una escalera pequeña, le pasaba adornos a Mateo, que los sujetaba desde abajo. A veces sus manos se rozaban. A veces sus miradas se sostenían unos segundos más de lo necesario. Y aunque no decían nada, ambos sabían que esa cercanía, ese juego de gestos y respiraciones, era más intenso que cualquier frase. «Ese lazo está torcido», dijo Mateo, con una sonrisa. «Pues ven tú a colocarlo», respondió Julián, bajando un escalón. Mateo no respondió. Subió 2 peldaños y quedó justo detrás de él. Julián se dio vuelta, y la distancia entre sus rostros fue tan breve que contuvo el aliento. «Mateo, dime que no lo haga», susurró él, «y me detengo». Julián bajó la mirada, luego la alzó otra vez. Sus labios se entreabrieron con una mezcla de deseo y miedo, pero no dijo nada. Solo inclinó un poco el rostro.
una invitación. El beso fue más lento que el anterior, más profundo. No hubo prisa, solo labios que se buscaban con temblor, al borde de lo prohibido, tocándose como si el mundo se suspendiera en esa escalera inestable. Cuando se separaron, Julián apoyó la frente en el hombro de Mateo, y éste lo sostuvo por la cintura. Permanecieron así, en silencio, mientras el sol al fin rompía la niebla y se colaba por la ventana, bañándolos de una luz cálida. ¿Esto nos cambia?, preguntó Julián, apenas un murmullo. No. Mateo le acarició el cabello con los dedos. Esto solo nos muestra quiénes somos en realidad. Por la tarde salieron a buscar leña. Cruzaron el campo en dirección al bosque, el aire fresco rozándoles las mejillas. Caminaban uno al lado del otro, sin tocarse, pero con los cuerpos tensos de tanto contenerse. ¿Recuerdas cuando veníamos aquí de niños?, preguntó Julián, pisando las hojas secas. Recuerdo que me enojaba cuando tú me ganabas corriendo, dijo Mateo, sonriendo. Siempre fuiste más rápido. Ahora tú eres más fuerte, respondió Julián con una carcajada leve. Mateo lo miró de reojo. Pero tú todavía sabes cómo hacer que me quede sin aliento. Julián se detuvo. Lo miró. La frase había salido cargada de intención. No una broma, no un juego, una confesión. Mateo también se detuvo. El silencio entre ellos era otra vez eléctrico. Las ramas crujían bajo sus pies, pero nada podía distraerlos. ¿Y tú?, preguntó Julián, su voz un poco ronca. ¿Sabes lo que me haces sentir? Mateo no respondió. Solo lo miró, con esa intensidad que lo dejaba sin aire. Y sin pensarlo, Julián se acercó, apenas un paso. No era un impulso, era necesidad. Esta vez no se besaron. Solo quedaron frente a frente, con los labios a un suspiro de distancia, compartiendo la misma respiración. No tenemos que entenderlo todo ahora, susurró Mateo. Solo déjame estar cerca. No sé cómo hacerlo sin perderme en ti, confesó Julián, con los ojos cerrados. Entonces piérdete. Yo también lo estoy. Y así, entre árboles y sombras, entre hojas secas y el aire lleno de deseo contenido, sus manos por fin se entrelazaron, firmes, sin temblor. La calidez de ese gesto fue más íntima que cualquier beso, más decidida que cualquier promesa. Caminaron de regreso con los dedos unidos, sin hablar, porque a veces, cuando las palabras ya no bastan, el cuerpo encuentra su propio idioma, y en el roce de sus manos, en el modo en que Julián se apoyó levemente en el hombro de Mateo al llegar a casa, estaba escrito todo lo que aún no se habían atrevido a decir. Ya no hay marcha atrás.